Así que, bueno, es un poco lo que yo les voy a contar hoy. Eh, a ver, ¿puedo compartir pantalla? Sí, 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 compartí. Yo me silencio. Ahora no puedo compartir, ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, largamos entonces. Los veo a todos. Bueno, nada, lo que venía diciendo era esto, ¿no? Donde un hospital de agudos que tiene una organización determinada, de muchos años, con especialidades, como todos los kinesiólogos de todos los hospitales del gobierno de la ciudad, nos tuvimos que eh, retransformar, dejar de lado a veces las especialidades para poder ir a la trinchera y poder paliar este desafío que nos puso en el camino la pandemia. Por eso yo decía lo de la transformación cultural y digital, porque aprendimos a manejarnos con plataformas, de estar conectados, pero sin conectarse, ¿no? O sea, estar alejados, pero conectados. Lo primero que, yo tengo que correr esto porque no veo nada. Eh, Hablando de entonces de un evento inesperado que fue la pandemia, tuvimos que empezar a pensar en pistas y tener metas para poder abordar a los pacientes con un determinado propósito, que era el abordaje integral del paciente. Un abordaje integral que nosotros con herramientas que teníamos tuvimos que modificar de acuerdo a lo que veníamos viendo. Nadie sabía exactamente qué podía ser esto del COVID, qué es lo que nos podía, cómo íbamos a encontrar al paciente, qué es lo que íbamos a rehabilitar, cómo, dónde, en qué lugar, porque por supuesto todos el abordaje dependía de lo que encontrábamos, de la clínica del paciente. Entonces yo claramente hablo espere que no, de la celeridad con que tuvimos que trabajar, de la competencia y sobre todo de tener información acerca de esta patología que era desconocida. Estos son los primeros momentos del servicio, ¿sí? Donde pedíamos, como todo el mundo pedía, que nos quedemos en casa. Y teníamos que enfrentar desafíos, ¿sí? La palabra desafío creo que es lo que puedo llegar a repetir un montón de veces y no le encontré algún sinónimo como para no repetirlo. Pero de todos modos, hablan los psicólogos y la gente que trabaja en salud mental habla de las 3P, que es pandemonium, que parecería, y a mí me suena como reunión de demonios, ¿no? Pero la realidad era que el pandemonium significa ruido, confusión, que es lo primero que se nos apareció a nosotros. Luego la precariedad del sistema de salud, con lo cual nos encontró en esta situación y no poder dar respuesta a la pandemia. Y por último, la paranoia, esto que nos pasó a cada uno de nosotros, el miedo a contagiar, el miedo a no saber abordar los pacientes, a no tener material para a poder trabajar. Me parece que esto de las 3P a mí particularmente me pareció como muy, muy simbólico, que fue la clave para poder arrancar. Teníamos herramientas, cuando hablo de herramientas hablo fundamentalmente eh, de capacitación y entrenamiento, ¿sí? La capacitación y el entrenamiento son dos cosas que también repetimos y vimos que teníamos que capacitarnos en determinados temas que no eran por ahí los nuestros. Quienes estaban acostumbrados a trabajar con pacientes respiratorios tuvieron que empezar a trabajar con pacientes en cuanto a lo motor. Los que estaban acostumbrados a trabajar, no sé, en traumatología tuvieron que ir por ahí, les tocaba ir a la UFU a hisopar. Y todos nos empezamos a redefinir en cuanto como kinesiólogos. Y cuando hablo de vocación, eh, esto puede llegar a herir susceptibilidades, pero nadie que no tenga vocación pudo seguir trabajando en la pandemia. Y si hay algo que yo me saco el sombrero por mi servicio, por todo el servicio, que nadie faltó y que todos estuvimos al pie del cañón. Quien no tuvo vocación se fue, por una cosa, por la otra, por enfermedad, porque miedo, por lo que sea, se ha escapado de la situación. Empezamos con protocolos
con necesidad de tener cosas escritas, ¿sí? Para saber qué era lo que teníamos que hacer. Eh, el que más o menos tenía, eh, a ver, actividad, o sea, tenía claro lo respiratorio, nos daba clases; a los que no tenían tan claro, los que tenían claro lo motor, entonces estuvimos ayornándonos en diversos temas. Una de las cosas que nos pasó al principio de la pandemia es que el gobierno de la ciudad nos mandó refuerzos. Nos mandó refuerzos que sacaron de bolsas de kinesiólogos, y tuvimos que tratar de entrenarlos, darles clase, para que puedan trabajar en las salas y en la terapia intensiva. No tuvimos mucha suerte con todos, pero con algunos logramos que se pusieran la camiseta. Como verán, el trabajo del EPP, del equipo de protección personal, fue entrenar y entrenar y entrenar para no tener errores que podían llegar a ser letales. Otra de las cosas que hicimos fue llamar a la gente del comité de infecciones, que son estas dos niñas, que son enfermeras que trabajan en infectología, y nos dieron todas las pautas y todos los tips para poder cambiarnos, para poder entrenar y para poder evitar las infecciones. Luego empezaron, como digo yo, los mangazos, ¿sí? Las donaciones, empezar a buscar material que pueda llegar a protegernos un poco más. Escribimos al Instituto Balseiro, que nos donó estas máscaras, ¿sí? Con un filtro arriba, son bastante herméticas. Ellos tenían este latiguillo, que era otra forma de aplaudir, que era donando más que aplaudir. Luego nos donaron los 2 cubos pediátricos para poder hacer extraer las muestras virológicas pediátricas, que la verdad que fue sumamente útil. Más allá de no tener niños contagiados, al principio teníamos familias haciendo cuarentena, que por suerte después se consiguieron hoteles y los pacientes fueron a hacer la cuarentena en hoteles. La sala, bueno, kinesiología, la organización fue cambiando, fue modificándose. El centro, digamos, clave era la unidad de terapia intensiva y la unidad de la terapia la intermedia. Teníamos pacientes en sala de internación, el trabajo ambulatorio de consultorios externos recién se habilitó en el mes de octubre, y yo acá pongo la UFU, que es la unidad febril de urgencia, que ahora le voy a dedicar unas palabritas, porque esto sí que fue muy novedoso, perdón, muy novedoso para los kinesiólogos. La UFU era un circuito cerrado, ¿sí? de pacientes sospechosos o contactos estrechos, donde llega el paciente, y es un tráiler que está absolutamente fuera y lejos de la guardia general, para que los pacientes con otras patologías no tuvieran el contacto con la gente que podía tener, y se aglomeraran personas que podían tener síntomas de COVID. Estos lugares estaban formados por médicos, enfermeros, y nosotras que fuimos a coordinar eh, 2 tiempos determinados, de lunes a lunes, y que fue con mucha riqueza. Cargábamos datos, podíamos hisopar, ayudábamos a la vestimenta de la gente, y la verdad que la riqueza de las historias de la gente que llegaba a la UFU era realmente conmovedoras. Hay 19 UFUs en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto, bueno, lo que decía yo recién, no me quiero ir olvidando de cosas que pasaron por mi cabeza, pasan un montón rápidas. Al principio se hizo una detección muy interesante y realmente muy exitosa en los barrios carenciados, que venían en micros, los traían los positivos y se hisopaban en el hospital, esperaban el resultado y se internaban
en las salas de clínica médica, cuando todavía no había pacientes moderados. Estos eran prácticamente todos leves y reclutamos 344 pacientes COVID, ¿sí? 255 entre 65 y 17 años, 5 embarazadas, 17 pediátricos, 86 personas mayores. Ahí empezamos a entender que había que redefinir los roles de cada uno de nosotros y esperar que empiecen las interconsultas a caer. Ahí modificamos el cronograma, empezamos a armar 7 equipos, uno por día, para poder trabajar en equipo 12 horas diarias y no tener contacto uno con el otro. Cosa de que si uno se infectaba, los otros podían formar parte de ese día y el resto de los días iban cubriendo. Por suerte no tuvimos infectados en la planta. Esta es la estructura que se diseñó, que fue en realidad la última estructura que quedó. En área crítica trabajan siempre y habitualmente 2 titulares, 2 kinesiólogos titulares y 3 los fines de semana. Un suplente de guardia y un refuerzo COVID se agregó a la pandemia. Y las salas COVID y no COVID las abordábamos los kinesiólogos de planta y la residencia. Formábamos grupos de 4 kinesiólogos por día, de 8 a 20, de lunes a lunes. La residencia, que dicho sea de paso, tuvo una colaboración increíble con nosotros, con la planta, en cuanto a que no tratábamos de que no fueran a los lugares COVID, tratábamos de protegerlos, pero iban a la unidad coronaria, que no había COVID, a otras salas que no había COVID, pero por supuesto en breve las salas todas se llenaron de pacientes COVID, con lo cual algunos se contagiaron. Esto fue un poco la estructura del servicio. Entonces empezamos a organizarlo. ¿Qué teníamos que hacer? Y bueno, empezar a entrenar a los médicos y a los profesionales de la salud de qué era lo que nosotros podíamos hacer en esta pandemia, cómo había que organizarse, cómo eran las interconsultas que debían hacer, en qué casos, por qué hacerlas, cómo hacerlas. Tratamos de que las interconsultas no sean papeles, que sea todo por vía informática, por mensajes de texto, por WhatsApp. Nosotros incorporábamos los pacientes a un drive en donde teníamos acceso a todos. Y lo íbamos actualizando a medida por día. Entonces, esto es una de las fórmulas de los scores, digamos, que nosotros intentamos administrar. Voy a correr esto, pues no veo nada. Si los síntomas eran muy leves, no tenían que hacer una interconsulta. Si realmente había una neumonía con un requerimiento mínimo de oxígeno, nosotros nos podían llamar o no, pero había que empezar a hacer la progresión de la oxigenoterapia si era necesario. Si los síntomas o neumonía en pacientes con patologías previas se hacían más dificultosos, ahí sí nos hacían las interconsultas. Si la neumonía requería ya un escalamiento, una progresión de la oxigenoterapia, ahí también nos llamaban, y cualquier paciente con limitaciones funcionales, claramente, donde el abordaje era motor. Hicimos una especie de semáforo. A ver, cuando digo hicimos, con esto nos manejábamos todos. Los que hacían traumatología se manejaban con esto para poder colaborar. Y los que hacíamos respiratorio, también teníamos una medida y un idioma común que estaba puesto de manifiesto en este semáforo. ¿Sí? Un paciente con una frecuencia respiratoria menor de 20, con una saturación mayor de 92, por supuesto lo íbamos a monitorizar. Un amarillo era ya administrar por ahí con una cánula, ya requería un poco la mirada nuestra. Un naranja ya podíamos colocar una máscara con reservorio o ver si realmente había necesidad de empezar a llamar a la terapia intensiva y a buscar una cama.
Y por eso yo digo parar, pensar y actuar, porque de alguna manera, cuando veíamos que el paciente era rojo, es donde teníamos que parar y empezar a hacer el trámite para la terapia intensiva. Esto era un algoritmo que teníamos nosotros, que nos daba pautas de cuándo la indicación era de la intubación orotraqueal y cuándo solamente era oxígeno complementario. La tríada básica para la terapia intensiva, o las terapias, o la SUSI en general, es el médico, el kinesiólogo, el enfermero, que es el responsable de los cuidados respiratorios y motores del paciente. Todos sabemos, y acá creo que por lo que veo somos todos kinesiólogos, o hay alguno que no me doy cuenta en este sistema, no puedo verlos, bueno. El respiratorio es el encargado de poner a prueba, de poner la puesta en marcha del respirador, programarlo, monitorearlo, la interacción del paciente y el respirador, y en el aspecto motor se encarga en primera instancia de cuidar las posturas y movilizar al paciente si lo requiere, de manera pasiva y luego, por supuesto, de manera activa. El kinesiólogo intensivista, yo soy de la vieja escuela, tiene que ser integral, ¿sí? Lo repito todos los días, a mí el kinesiólogo que mira el display y mira y setea, solamente si mira al paciente no goza de mi simpatía. Entonces yo lo que pongo acá para que más o menos son las características que tiene que tener un intensivista para trabajar en este área. ¿Sí? La evaluación de la severidad de la hipoxemia, en el caso de implementar ventilación mecánica, serán los cuidados que hay que tener, de los decúbitos, cuando se puedan realizar, y la elección de la mejor estrategia. Evaluar sistemáticamente para poder hacer la desvinculación. ¿Cuáles fueron las variables para reclutar datos que se utilizó en la terapia intensiva? La edad, la fecha de internación, si el paciente estuvo intubado o no, si estuvo en prono, si estuvo en supino, cuándo, cómo, cuántos días, si hubo que reintubarlo, si hubo eventos, cuando les pusieron plasma o hubo alguna transfusión o alguna fiebre, etcétera, etcétera, y el pase a la sala común. En total se vieron 170 pacientes, en total en la terapia intensiva estoy hablando, 170 pacientes, sin ARM54 y con RM116. De los 170 pacientes, una edad promedio de 59, casi la mitad fallecieron, pasaron a la sala 65 pacientes, un 38%, y los otros seguramente o se fueron de alta o se fueron por la obra social o por la prepaga o por la obra social, o por PAMI o a los geriátricos, y ahí ya no las pudimos seguir. Con respecto a la sala, los leves o los moderados, tuvimos más de una sala. Algunos pacientes, ustedes bien saben que se internaban por determinada patología, por ejemplo, un paciente para una fractura de cadera y terminaba infectándose, con lo cual de la sala de traumatología pasaba a una sala COVID, de la sala COVID si el paciente se distresaba, pasaba a la terapia intensiva, y así fuimos siguiendo todas las salas donde los pacientes estaban internados. Por lo tanto, pusimos más de una sala, la edad del paciente, la fecha de ingreso, la fecha de egreso, la cantidad de días de internación, fecha de alta kinésica y cantidad de días que utilizó, que tuvo asistencia kinésica. De los 68 pacientes que tuvimos, yo diría, porque acá tenemos algunos subregistros, deben ser más menos 5 o más menos 7, que seguramente ahora si pudiésemos volver a hacer todo este relevamiento tendríamos algunos más, pero lo importante de todo esto es que el promedio de edad eran 62 años
Y que esto sí es un cuello de botella y que si Sarip nos da una mano, 53 días de internación. Esto es un montón, un montón. Solamente 3 pacientes, el 4%, fallecieron. La evaluación motora, yo creo que el trabajo kinésico en la sala de internación, al principio nosotros pensábamos que la sala de internación iba a ser, lo íbamos a ver de afuera al paciente, que no íbamos a entrar, que nos iba a dar miedo. De a poco fuimos venciendo ese miedo. El paciente cuando se los sedesta o cuando se los bipedesta, se empieza a agarrar de nuestras remeras, de nuestros camisolines, de nuestros brazos, y la verdad que al principio daba un poco de temor. Eh, con lo cual, bueno, por supuesto es para restablecer la funcionalidad de todas aquellas alteraciones que haya tenido durante la terapia intensiva, para poder regresar a su casa. Estas son algunas fotos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo ni los veo. Qué feo que es esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, seguí, que está ¿No? interesante. Después Bueno, hacemos. perfecto. Esto es un poquito las fotos que hemos sacado. Yo les decía a mis colegas, saquen fotos, que realmente esta pandemia es única y les vamos a contar y les vamos a mostrar a nuestros nietos cómo estábamos vestidos. Pues la verdad que al principio era duro vernos de esta manera y con muchísimo miedo. Pero poco a poco, bueno, empezamos a tomar un poco más de empuje y no tuvimos tanto temor. Bueno, monitoreo permanente en RM, ahí están mis colegas, acá preparados para arrancar el día. Arrancábamos a las 9 de la mañana, de 8 a 9 hacíamos el pase, a las 9 de la mañana arrancábamos con todo, con step, con andadores, con sillas de ruedas para transportar a los pacientes, íbamos equipados con camisolines, con todo para empezar las salas. Éramos 4 por día, nos dividíamos las salas. Yo, la verdad que la gente que hacía pediatría, la gente que hace neuropediatría, colaboró desde la psicomotricidad con estos pacientes adultos, muy difícil para ellas, después de ver niños, ver adultos, muy difícil para los que no hacemos motor, empezar a hacer motor, y la verdad que somos bastante maleables, gracias a Dios. Los tiempos de descanso armamos, lo que digo yo, anillos hospitalarios, ¿sí? No son como estos de la foto, para llevar a las salas, para los pacientes con prono o para los talones. Usábamos todo lo que había, ventanas, todo lo que teníamos a disposición, mesitas, nos agarrábamos de sillas para poder levantarlos. Ven que estamos todos vestidos. Ustedes saben que el equipo de protección personal, hay 3 niveles de protección, el 1, 2 y 3. El 3 es el que realmente nosotros usábamos para la sala. No sabíamos cuándo un paciente negativo se positivizaba, con lo cual realmente era un riesgo muy grande, ¿sí? Yo controlaba que todos se fueran con NPP fase 3, nivel 3. Bueno, acá seguimos, y acá me voy a detener en estas 2 fotos, que me parecen, no sé, a mí me emocionan mucho, no sé qué dirán ustedes. Los pacientes con COVID que son positivos, que están en sala, están solos, están muy solos, durante mucho tiempo, sin contacto con nadie. Al principio, enfermería entraba un ratito, le dejaba la medicación y se iban. Muchas veces esta gente, adultos mayores, eh, no las tomaban, no tomaban líquido. Eh, no estoy criticando la enfermería, era al principio cada uno era toco y me voy, entro, tengo miedo de quedarme mucho tiempo, los 10 minutos esos de contagio eran como, bueno, nosotros teníamos que estar, todos los kinesiólogos saben que un paciente nos lleva prácticamente media hora en principio como para poder sentarlo, pararlo, con lo cual era mucho tiempo el que estábamos nosotros ahí adentro. Los pacientes querían charlar, los pacientes nos pedían,
que le marcáramos el teléfono para llamar a sus parientes. La gente adulta mayor que no manejaba el tema celulares, todo el tiempo cada vez que llegábamos nos pedíamos que nos conectarse con su familia. Con nosotros hablaban los pacientes y terminamos, nada, poniéndoles la mano, como todo lo que hacemos los kinesiólogos, que es poner mano en los pacientes, bajarles la ansiedad, darles de tomar, charlar con ellos, y bueno, por eso digo que no solamente hicimos de kinesiólogos. Acá les voy a mostrar una paciente no COVID, pero sí se las voy a mostrar porque puse red ahí al costadito como machete, porque esta era una paciente que tenía otra patología, estaba cuadriparética, origen brasilera ella, que se descompensó acá, y la internaron en el Hospital Durán. El Hospital Durán es un hospital de agudos, con lo cual esta niña debía ser trasladada a un hospital de crónicos, o en principio a un hospital de rehabilitación. Tardó tanto, que a través de la red del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que para muchos nos sirven y para nosotros ha servido, nos conectamos con los jefes del IREP en ese momento, no teníamos registro de SARIP aún, pero de todos modos esta paciente no era post-COVID, es una paciente con un síndrome metabólico que se descompensó y terminó cuadriplégica. Y este fue el primer día que mis kinesiólogos la bipedestaron, y lo que quiero es que vean la carita de felicidad que tenía esta niña cuando logró pararse. En la primera foto la equiparon los chicos, y nada, esto a mí me hace pensar que nosotros tenemos que estar en red, unidos en red, porque es la única forma de poder hacer las derivaciones correspondientes. Actualmente seguimos viendo pacientes, ¿sí? Ahora algo de post-COVID vemos, todavía no llegaron a los consultorios, algunos han llegado a su consultorio, perdón, hay alguien, han llegado algunos a consultorios, perdón, con algunas secuelas, ¿sí? Pero seguimos con pacientes en internación secuelares, estamos esperando traslados, y algunos pacientes ambulatorios ya comenzaron a venir. Digo que esto a mí esto como las 3P, me parece que cuando hay una crisis, en todo sentido, ¿no? Cuando es personal, cuando es una crisis de país, cuando es una crisis mundial, nos da una oportunidad de aprendizaje, con lo cual tenemos que aprovechar, es muy importante aprovecharlo. Y yo recién hablaba de desafío, y creo que el equipo de salud en toda esta pandemia se ha sometido a un desafío que nos ha impulsado a darlo todo para responder de la mejor manera a esta emergencia, teniendo como principal foco el cuidado de los pacientes. Y como decía yo recién, no solamente trabajamos de kinesiólogos, sino de consejeros, de estar ahí para ellos. Y para lograrlo, como equipo nos hemos unido, ¿sí? Y hemos intentado apoyarnos entre todos, pasábamos 12 horas juntos. Y lo que estamos viviendo es un gran desafío. Entonces, creo que estas 4 palabras reúnen el desafío, la respuesta a la emergencia y el compromiso, reúne a lo que tiene que tener un profesional para dar respuesta a los pacientes, sobre todo a los pacientes con esta patología. Les presento mi servicio, y bueno, fin, esto es lo que nosotros vivimos, y creo que, bueno, me parece que es interesante saber lo que nos pasó a nosotros, como a nosotros nos interesa lo que les pasa al resto. Así que bueno, te dejo, Martín. ¿Estás por ahí, Martín? Martín. Acá estoy. Buah. Disculpen, pero justo me llamaron y no podía No hay no atender. problema, no hay problema. Eso fue un pantallazo, digamos, de lo que vivimos, de lo que yo quería comunicar, y bueno, te dejo la palabra.
A mí como hablamos en más de una oportunidad con vos, todos los esfuerzos que se hicieron en todos los hospitales fueron prácticamente en distintos niveles, pero en todos, como vos dijiste, se salió de la zona de confort para hacer lugar a esta nueva emergencia y los resultados, cada vez que los oigo hablar a ustedes de las cosas, se me pone la piel de gallina y me emociona el trabajo arduo que cada uno en su hospital y desde el punto de vista que les tocó vivir, eh, llevaron a cabo. Ustedes que tuvieron la mala suerte de contagiarse, no sé si mala suerte o buena suerte, porque ahora ya tienen eh, Anticuerpos. anticuerpos que no tenemos los que no nos contagiamos. Pero por otro lado, cuando uno se contagia es que no me toque ese 5 o 3% que requiere el respirador, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Este, fueron momentos que ahora uno los ve retrospectivamente y dice, "Uf, lo que trabajamos, lo que pasamos, lo que se vivió, mm, sí. fueron Yo lo que quiero rescatar de todo esto es cómo nos transformamos, cómo un profesional con vocación, con herramientas, con ganas, nos pudimos meter dentro de esto. Al principio, esto de que yo hablé de paranoia era una situación donde llorábamos, porque no sabíamos qué es lo que nos iba a pasar. Y recuerdo de algunos de mis compañeros entrar temblando adentro de una habitación con pacientes COVID. Pero bueno, nos olvidamos rápidamente y arrancamos con lo que nosotros sabemos hacer. Y bueno, creo que hicimos las cosas bastante bien. Yo te cuento personalmente, cuando empezó todo esto, empezaron a convocar desde el gobierno de la ciudad, kinesiólogos, médicos, enfermeros. Yo hace un montón de años que dejé de hacer terapia intensiva, Sí, pero dije, agradeciste. antes que nada soy kinesiólogo, hice todas las áreas, así que si me requieren, acá estoy. Mm. Y sí, Por así suerte fue. para mí no me llamaron para terapia, pero bueno, después pude aportar mis conocimientos y dar mi aporte con todo esto de la SARIP y la Mm. rehabilitación de los pacientes post-COVID, ¿no? Sí, por eso yo hablé, vos fíjate que hay un número que es muy importante, que a nosotros nos limita como hospital de agudos a tener camas vacías. Fíjate que estoy hablando de 50 y pico de días de internación. Es una barbaridad. Obviamente los pacientes, algunos no se iban por fibrosis pulmonar, requerimiento de canulita y por otros motivos, pero bueno, la derivación de estos pacientes post-COVID es tan importante poder abordarlos. Así que bueno, desde lo que nosotros vivimos, les dejamos así los pacientes, se los preparamos los pacientes para que ustedes sigan, porque realmente los pacientes, sobre todo los pacientes polineuropáticos, algunos salieron excelente, algunos salieron rapidísimo y otros cuestan muchísimo más. Y cada uno de los pacientes con COVID, y le pueden preguntar a cada uno de las personas que tuvieron síntomas distintos. Y, y- y- y fases distintas, y agudizaciones distintas, y no agudizaciones, y neumonías y no neumonías, si olían y no olían, era absolutamente, por eso decía yo la incertidumbre, porque estamos peleando con un bicho que no conocemos dónde estamos peleando y qué es lo que va a quedar de ese paciente. Las secuelas que van a quedar, porque lo que estuvimos viendo, lo que nos estuvieron contando acá, vos lo viste al neumonólogo Zambrano, que contó que pacientes que habían cursado leves quedaron con secuelas pulmonares importantes. Sí. Bueno, Y se habla a de la cualquiera, hipoxemia, sí, se habla de una la hipoxemia silente, esa total. hipoxemia que llega, que la sintomatología llega mucho después de que se instaló la neumonía. Y entonces el registro es, pucha, estuvo tan bien hasta recién y ahora mira lo que le pasó, ¿no?
Así que, bueno, Y lo a mí me más gusta, mismo sí, pasa a nivel cardíaco, ¿no? sí, sí. Yo no sé ahora los registros. Hablando con un cardiólogo el otro día me decía que la cantidad de pacientes que tienen en consulta es impresionante. Lo que no sé si son pacientes que durante los 8 meses nunca se controlaron, porque la pandemia era no salir de casa, no salir de casa, nadie salía de casa y hubo mucha patología encubierta. Em, o si realmente hay secuelas cardiológicas interesantes. No lo sé eso todavía. Está todo mezclado. En el Fernández, por cuestiones de contacto directo, estoy Sí, yendo muy seguido, se están haciendo muchos seguimientos desde el punto de vista neumonológico y cardiológico de los pacientes, de todos, de los severos, de los leves y de los moderados. Y hay un porcentaje chiquito, pero que queda con una secuela importante. sí. Bueno, habrá que ver de acá a un tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todavía estamos en una etapa en donde no tenemos demasiados registros. Yo estoy viendo, a ver, Martín, yo estoy viendo un montón de gente que la remó conmigo en el hospital. No sé si me encantaría que alguna hable, pero no quiero ser invasora. Ahora, pero tampoco quiero ser, viste, buchona, pero hay un montón de gente que estoy viendo que laburó, y en otros hospitales, ahora que miro los apellidos, los nombres, en otros hospitales que seguramente tienen para aportar. No sé, Laurita, Ventos, alguna de mis resi, acá está Laurita. Laura, vos que tenés experiencia, dale. Y te acabas de ganar un premio. Es Bueno, que Te ganó un segundo premio, segundo premio en el Congreso de Geriatría. Laura tiene presentaste la algo de esto, ¿no? Laura ¿eh? tiene la post El básica. Congreso de Geriatría, el COVID en Gerontes. Y yo presenté un póster hablando de los pacientes que atendimos COVID en el Hospital Durán, y de estos que presentó Sandra, la verdad que la mayoría que se quedaron y esos días de internación eran adultos mayores. Eh, Muchos de los que se quedaban internados en realidad eran adultos mayores, más mujeres que hombres, y bueno, y que la verdad que pudieron salir adelante, solo, como dijiste Sandra, 3 óbitos nada más, y que también, o sea, porque esos 3 óbitos estuvieron mucho tiempo internados, entraron no por COVID, sino por otra patología, y después eh, se infectaron con COVID, y bueno, y así fue toda una cadena. Pero Los sí, pacientes estos añosos, ¿no se les daba de alta por problemas sociales? Porque sí. muchos pacientes que tuvimos en las salas, Mm. nos costó darles de alta por ser pacientes sociales. Sí, sí, la mayoría, o sea, los pacientes mayores por lo general se quedan en el hospital por problemas sociales o sociofamiliares. O sea, el familiar está que no se lo quiere llevar, entonces prefiere dejarlo en el hospital, que está más atendido, y es por eso que se quedan una larga estancia. Pero por lo general los pacientes que salían de UTI, los pacientes jóvenes, vendría a ser entre 50 y 60 años, que también hubo varios, bastantes que atendimos, más o menos estaban alrededor de 20 días internados en la sala después de haber estado en terapia, ¿no? Pero bueno, ellos quedaban con más secuelas que los añosos. Por lo general los añosos, el COVID era el más leve. Eh, pero bueno, sí, más o menos es por eso que estaban tanto tiempo, por problemas sociales. Y los Bien. primeros tiempos fueron, como no teníamos mucho paciente COVID, ¿se acuerdan que hasta que arrancó el COVID pasó un montón de tiempo, que por suerte nos dio tiempo también a, a equipar los hospitales? Y a nosotros ayornarnos y empezar a leer de qué se trataba todo esto, y a dar clase y a dar charlas. Y me parece que eso, bueno, por supuesto nos ayudó, pero en ese momento las internaciones de las familias nos descolocó tanto, porque había que darles, era como un hotel, funcionaba como un hotel. Eh,
algo que quería decir, que también, ahora que la veo a Sandra Ramundo, me acordé, cuando yo hablé de la red de kinesiología y que me parecía que había cosas bueno, que nosotros estamos tratando de activar, una de las cosas que sí nos ayudó era que en pleno momento, el agudo, donde teníamos dudas y dudas, empezamos a hacer Zoom científicos, como para que, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece? ¿Qué estás haciendo en el Ferrer? El Ferrer nos apoyó mucho al resto de los hospitales desde el punto de vista respiratorio. ¿Y qué estás haciendo en el Santoyani? Y eso a nosotros como red, en el agudo estoy hablando, Sí, sí, sí. la verdad nos sentimos, por suerte, estas son las cosas que Acompañando. pasan en la pandemia. Aprendés a conocer gente que se borra y gente que se mete de lleno, ¿no? Y la verdad que eso fue una ayuda muy grande. Sí, decías, Martín, perdona. No, 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 exactamente eso que lo que vos dijiste. Así que Esto bueno, por eso, ayudó a que se generasen redes sin buscar, en algunos casos sin buscarlas y en muchos buscándolas. Redes, esta de la interconexión, de poder hablarnos, de poder decir, mira, yo hago esto, vos qué hacés, el poder discutir y buscar. Yo siempre digo, las debilidades de uno son las fortalezas de otro. El poder trabajar en equipo, el poder hablar con otros profesionales nos enriquece un montón. Y esto de la pandemia a muchos les permitió comunicarse de una forma distinta, con distintas especialidades médicas, con distintos grupos de enfermería, ¿sí? Y con distintas especialidades dentro del área médica, como es ser el asistente social. El asistente social tuvo un gran brillo en todo esto, porque fue fundamental en un montón de derivaciones y de rederivaciones de los pacientes. Es una especialidad que siempre estaba medio como escondida, no le veíamos la cara al asistente social. Y muchos conocieron el trabajo del asistente social, lamentablemente, gracias a la pandemia. a los kinesiólogos también nos conocieron gracias a la pandemia, porque antes no sabían qué hacíamos en la terapia En muchos intensiva. casos, sí. Es así, por suerte. O sea, fuimos los reyes de la pandemia, más o menos. En algún punto, en hospitales de agudos, fuimos un bastión importante. Nosotros Sí. no tuvimos mucha suerte con las trabajadoras sociales, ¿no, Laura? No tuvimos mucha suerte. Pero si hubieran estado, hubiera sido realmente muy interesante el trabajo con ellas. La verdad que bueno, las extrañamos. Hay gente que también estuvo ahí trabajando a full con los covideños. Este, Hubo en Lazaret, nosotros pudimos armar equipos y trabajar codo a codo, sin necesidad de trabajar en interconsulta, con psicología, con fonoaudiología, con trabajo social, con nutrición, y en muchos lugares con musicoterapeutas. Y fueron unos grupos de trabajo así, marca personal con los pacientes, que estuvo muy lindo, muy ¿No lindo. te pasa, Martín, Ojalá se pudiera, que ojalá se pudiese, sí, no, trabajar digo, de vos esta forma. armaste el dispositivo de esta forma, ¿sí? En Exacto, una, ya lo armaste de digamos, partida. ya está. Esto es lo que nosotros no estábamos acostumbrados, siempre es por interconsulta, no por transdisciplina, es interdisciplina. Son de Entonces, distintos momentos de distintas cosas. claro, pero vos ya lo armaste de esta manera, no se conoce otra manera de trabajar. Es esta la manera de trabajar. Nosotros tuvimos que arrancar y remarla un poquito para poder trabajar en interconsulta. Encima no nos conocíamos entre nosotros porque estábamos todos disfrazados, Martín, era terrible. Vos ¿Vos quién sabés sos? ¿Vos que quién sos? yo hasta esto siempre trabajé en la mayoría de de los lugares donde estuve en interdisciplina. Claro, ya lo Te sé, consta. me consta, me consta.
Y Martín esto, estuvo en el Durán, aviso que estuvo en el Durán mucho tiempo. de alumno hace ya muchos años. Lo peor es que yo ya no era más alumna. Em, ahí hay gente que puede hablar, pero no voy a ser buchona. Yo sé que Laurita me iba a dar una mano, pero bueno. Mis resi, ahí está Silvina Rubino. Silvina Rubino es kinesióloga de mi servicio, hace neuropediatría, hace psicomotricidad. Silvi, te doy la palabra. Estás muteada. Ahí está. Hola, ¿cómo están? No, quería agregar otra cosa que hicimos que fue muy interesante como equipo de trabajo, fue justamente trabajar en equipo y establecer un drive donde se evolucionaba a todos los pacientes y todos teníamos acceso, y llegó a suceder algo, digamos, muy rico, que era que todos conocemos a todos los pacientes que estaban internados, por haber ido en el equipo un día a atenderlo, por ver la evolución semana a semana y por ver la evolución diaria en ese drive, que a veces uno trabaja como en pequeños sectores, y bueno, acá como que todos estábamos haciendo el esfuerzo o tirando para el mismo lado, conociendo a todos los pacientes, diciendo que podía precisar un paciente para el día siguiente, ya está en condiciones de premarcha, llevar andador, ese tipo de cosas, me parece que fue algo muy interesante eso. Sí, y a Coto no, agrego, a Coto no, agrego, muchos pacientes que entran de urgencia a la terapia, para todos los pacientes que entran de urgencia a la terapia, se les tira toda la ropa, porque es ropa covideña, con lo cual, cuando llegan a la internación, no tienen ropa. El servicio nuestro era un servicio lleno de bolsas, cada uno le afanaba a algún pariente ropa para ir a llevarla. Creo que el marido de Laura Bentos está esperando, está buscando las zapatillas todavía, ¿no, Laura? Porque los tipos te tenían que ir de alta, estaban desnudos, y muchas veces para poder pararlos también era dificultoso, sobre todo cuando íbamos mujeres con los hombres, no tienen, muchas veces le sacaban los documentos, muchas veces le sacaban el celular. Se perdieron un montón de documentos y de celulares. Sí, 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 sí. Claro, digamos, pasaron un montón de cosas más chiquititas. Esto que dice Silvina Rubino, que aprendimos a usar un Drive, que aprendimos a usar la plataforma Zoom, que aprendimos a usar el Meet, y aprendimos un montón de cosas, a compartir almuerzos, inclusive entre nosotros, y a hablar de los pacientes. La verdad que, por eso yo puse en la última diapositiva, una crisis te da la posibilidad de crecimiento también. Y lo tenemos que tomar como esto. Como que fue un desafío, como que, bueno, fue una historia. Ojalá diga fue y no se viene. Ojalá, Ojalá. no lo sabemos. ¿Mm? No sé si alguien